Bueno, amigos, listos para el anunciado debate. Nos acompañan a mi izquierda Luis Ugas, periodista de La Iguana TV, y Bernardino Herrera, investigador del Instituto de Investigaciones de la Comunicación, historiador y comunicólogo. Bueno, este contexto de inicio es interesante para ubicarnos en una gran realidad. Bueno, y por eso La Iguana es un portal tan demandado y hay tantas otras maneras más allá de los medios estándares para aproximarnos a la información. Me llama la atención que en alguna oportunidad yo le pregunté a Nelson Bocaranda si en este país había censura y él decía que en términos estrictos no, porque está precisamente esa alternativa de Internet, ese aspecto digital en la manera de comunicar. Pero vamos a partir por lo planteado en esta sinopsis. ¿Quiénes pueden estar detrás de los ataques cibernéticos? ¿Se puede decir que hay una guerra desde el punto de vista mediático en este ámbito? Yo opino que sí, por supuesto. Es decir, Internet se ha convertido en el medio, o sea, las redes de Internet, porque Internet simplemente es la tecnología, las redes son los medios, los que hacen que la información llegue de la manera horizontal, con la característica que tiene, se ha convertido en un medio prácticamente de difícil control. O sea, la única manera es atacándolo desde varios puntos de vista. Hackeando páginas es una de ellas. La otra es inundando la red con noticias falsas. Es decir, ese fenómeno que inclusive acaba de ser reseñado con la última declaración conjunta de los organismos multilaterales que se dedican a la defensa de la libertad de expresión, desde la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la relativa europea y la africana, hablan de las noticias falsas ya como uno de los problemas que está ahorita teniendo la libertad de expresión a través de los medios de Internet. Entonces, atacan, hackean, bloquean y inundan con noticias falsas. Además, por supuesto, de las coacciones básicas que ocurre con todos los medios. Es decir, van y le intimidan, amenazan, están todo el tiempo acechando a ver si o sea, siempre hay una amenaza legal, administrativa, pendiente, y todo eso gravita en la idea de minimizar el impacto de las redes de Internet. Eso no, a mí no me cabe la menor duda que quienes están detrás de eso son los agentes del poder. Es decir, el gobierno nacional es altamente responsable. El gobierno tiene una cosa que se llama las salas situacionales, son unas salas gigantescas de 200, 300 personas, no sabemos cuántas, pero sabemos que son bastantes, que se dedican a hacer el seguimiento a todos y cada uno de los venezolanos que interactuamos en la red de distintas maneras, profesionales, especialistas, ONG, políticos, académicos, intelectuales. O sea, todos estamos susceptibles de ser objetivo de esta especie de maquinaria de vigilancia que se ha convertido, que está financiando, que se está financiando con los dineros públicos y que tiene una especie de plan de búsqueda sistemática de seguimiento a ver cómo hacemos para inhibir, para cohibir y para censurar la libre información que tanto hace falta en este momento. Ahora, el papel de las instituciones, sobre todo al momento de ponderarla. Pongo el ejemplo, mucho en el canal del Estado. Se pinchan las llamadas y se reconoce que se han pinchado llamadas y se ponen al aire, independientemente de cuál sea el personaje. ¿Quién tiene que actuar aquí? Ministerio Público. Estamos hablando de que se está usando la tecnología para mal. Luis, bienvenido. Bueno, gracias. Rapidito para comentar lo que dijo el compañero aquí, el doctor Bernardino. Un ataque, una guerra a los medios, a estos medios de comunicación. ¿Quién está detrás de esto? Para mi modo de ver, las mismas páginas web. Vamos a hacer una reseña rapidito. Cuando los artistas están en una baja o están en decadencia, hacen un escándalo para surgir. Estas páginas que mencionaron no pasan ni siquiera a los primeros 100 portales más vistos, o sea, no existen. Carota Digital creo que lo que tiene son más vallas que visitantes en su página web, igual que el Pitazo, que casi nadie la ve. Sí creo que hay portales web que se dedican a noticias como Maduradas, soy víctima de eso. Creo que una vez entrevistando a María Corina, una entrevista rápidamente respetuosa,
titularon, María Corina pateó a periodista de BTV, ni siquiera era de BTV. O sea, ese tipo de portales, a mi modo de ver, sí hace mentira. Y creo que los mismos que están detrás de eso para darse publicidad, a ver si causan algún tipo de boom, son estas mismas páginas web. En cuanto a las instituciones, BTV no pincha llamadas. Ciertamente se obtienen grabaciones. Ahora, pero las pone al aire, Luis. Claro, no, totalmente de acuerdo. Si hay algún tipo de queja por parte de las personas que se sientan afectadas, ellos pueden ocurrir al Ministerio Público y el Ministerio Público tomará las decisiones. Han salido grabaciones en los medios privados y en los medios públicos. Recordemos el del moderador de La Hojilla, salió una grabación y ahí se abre una investigación. No sé si pasó algo, se quedó estancado, quedó hasta ahí. Igual con las grabaciones que han salido por parte de voceros de la oposición, y no han sido grabaciones de conversaciones tontas, han sido cosas, se ha hablado de muertes, por lo menos recordemos antes del 12 de febrero del 2014, Carratú Molina con otro compañero dijo que el 14 de abril iba a ser como un 11 de abril, o sea, se han sacado cosas en esos audios, pero son totalmente, son delicados, pues, y no nos podemos quedar nada más en la ilegalidad de la transmisión, o sea, tenemos que también evaluar el contenido. No lo justifico, pero lo que se ha transmitido por BTV precisamente en esos audios no son cualquier tontería. Tenemos que hacer una pausa. Les quiero dejar esta pregunta en el aire a ambos. Por el hecho de que un portal, una página e incluso un medio de comunicación no tenga tantos lectores o no tenga tantos seguidores o no sea de difusión masiva, debe ser objeto de ataques cibernéticos, debe ser objeto de censura o de alguna medida que impida su libre desarrollo. Dejo esta pregunta en el aire y les recuerdo a los amigos oyentes y televidentes que se encuentran aquí en nuestros estudios el doctor Bernardino Herrera, investigador del Instituto de Investigaciones de la Comunicación, historiador y comunicólogo, y también está el comunicador social Luis Ugas, él es periodista de La Iguana TV. Hacemos una pausa y volvemos con todos ustedes. A tiempo por IBC. Continuamos, amigos, a tiempo. Les recordamos que se encuentran aquí en nuestros estudios el doctor Bernardino Herrera, investigador del Instituto de Investigaciones de la Comunicación, y también está aquí a mi lado Luis Ugas, periodista de La Iguana TV. Les quedaba una pregunta en el aire y era la que tenía que ver con el desarrollo y el trabajo que ejercen en estos momentos algunos portales que quizás tienen pocos usuarios o poca audiencia. La torta evidentemente no está repartida de manera homogénea, pero por eso deben sufrir ataques cibernéticos, deben sufrir censura. ¿Qué pasa en ese caso cuando estamos en un país en donde el libre ejercicio del periodismo y de la información deben estar garantizados como lo establece la Constitución? Es que no se justifica que si tienen pocos visitantes o no debería hacerse ataques cibernéticos. No, lo que pasa es que los ataques cibernéticos se lo están inventando ellos. Esas páginas no se ven. Ellos, conjuntamente con el Sindicato Nacional de la Prensa, que se pronuncia cuando les favorece, igual que el Colegio Nacional de Periodistas, están diciendo que están atacando las páginas. No, ellos seguramente bajaron el switch un momentico y están armando este espectáculo. ¿Para qué? Para cuando ellos vuelvan a entrar ahorita a la web, los seguidores queden con las ansias de ver, mire qué pasó con la página. Pero es para captar seguidores, esas páginas no las ve nadie. Y de verdad, me extraña mucho que esté el Sindicato Nacional de la Prensa, que fue uno de los pocos que se pronunció cuando a mí sí me cortaron mi libertad de expresión, el señor Henry Ramos Alú en su periodo de presidente, porque lo grabó insultando a unos guardias nacionales. Ahí sí nadie criticó nada, ahí sí no dijo nada. El señor ya se enteró, fue hace 2 semanas, con el problema de CNN, que a mí me prohibieron prácticamente desde hace un año la entrada a la Asamblea Nacional. Pero para mí esto, volviendo otra vez al tema aquí de las páginas, eso es publicidad para ellos captar seguidores, porque ellos no los está atacando nadie, porque simplemente no los ven. Oye, en el sentir de esta crisis por parte de los venezolanos, ¿qué papel juega hoy el comunicador, el medio? Porque yo he dicho hace tiempo que durante un tiempo, valga la redundancia, los discursos tenían otra validez. La realidad no era tan contundente, pero pienso que hoy en día lo más radical que hay, más allá de los discursos, es una realidad aplastante, difícil de retorcer desde el trabajo mediático.
¿qué agradece o qué agradecería, qué busca o qué puede estar buscando la gente hoy de los medios de comunicación social en este agotamiento que tenemos en la Venezuela de hoy? En primer lugar, no existe argumento ni razón, ni jurídica, ni administrativa, ni ética, ni moral, para atacar a los medios de comunicación, independientemente de sea de su rating, de su naturaleza, etc. Es decir, luego, recordemos que las redes sociales no tienen todavía una década de edad. Es decir, son medios relativamente muy modernos, muy recientes, y están en pleno proceso de formación. En estos momentos el mundo asiste a una especie de transferencia combinada entre los medios clásicos y los nuevos medios de redes que están fundiéndose en nuevos medios de comunicación mucho más interactivos, mucho más inmediato, ¿no? Exacto, mucho más inmediato, con mucha más cobertura. Es la primera vez en la historia de la humanidad que los individuos pueden interactuar con cualquier persona en el mundo prácticamente. Es una cosa que nunca había ocurrido. O sea, eso está ocurriendo. Eso es un proceso relativamente lento. Eso está pasando. Las fronteras de la opinión pública están trascendiendo. Y la interactividad cultural entre todos los seres humanos de una manera directa, prácticamente sin intermediario, está ocurriendo. Eso está pasando con las redes sociales. Eso tiene aterrorizado a los regímenes totalitarios y a todos los regímenes que tienen un altísimo déficit de libertad de expresión y de libertades políticas y civiles, como el caso de Venezuela. Ya Venezuela, como ustedes saben, está en la franja hacia abajo de el rating de Freedom House, es decir, de libertades públicas, que todos los años hace un extraordinario y exhaustivo índice por distintos. Es una metodología bastante complicada. El papel de los medios, sobre todo el papel de los periodistas, el ejercicio profesional del periodismo ha adquirido hoy una relevancia estelar, sin duda. Es decir, la mayor parte de los que estamos en las redes, sobre todo ante este ataque tan brutal de noticias falsas que han inundado las redes de Internet, estamos dependiendo prácticamente del prestigio profesional de cada periodista. Es decir, cada periodista se está convirtiendo en una especie de institución. Y el ejercicio profesional es hoy en día uno de los requerimientos. Los medios de comunicación dependen también de cada uno de esos periodistas, cada uno de ustedes. Si nosotros podemos comparar, por ejemplo, si hacemos un método comparado saquemos por ejemplo un programa, El Mazo Dando, que los mencionamos en el programa pasado, con este programa que están escuchando hoy ustedes, la distinguida audiencia, haciendo la comparación es relativamente muy fácil de sacar una conclusión. En primer lugar, El Mazo es financiado con los dineros públicos y solo con los dineros públicos, mientras que A Tiempo no le quita un solo centavo del dinero público y más bien como empresa le aporta el impuesto de la renta, los impuestos de Conatel, etcétera, etcétera, etcétera. El Mazo no tiene diversidad de información, es decir, una sola fuente, es la única voz que se escucha, mientras que en A Tiempo, como puede verse, aquí hay diversidad de información. En El Mazo lo que hay es propaganda, no hay información, pura propaganda, es decir, una permanente distorsión de la realidad. Y en A Tiempo, aquí hay información y bastante diversa y plural. Y en El Mazo se insulta y aquí, en A Tiempo, se respeta. Esas son dos diferencias que nos permiten hoy destacar cuáles son los medios que van poco a poco entronizándose y haciéndose un lugar en la audiencia que la respeta, la sigue y cree en ella porque tienen credibilidad debido a su trayectoria, a su actuación y a la responsabilidad con que actúan y se comportan. Vamos a hacer la pausa, al regreso seguimos conversando con Luis Ugas y Bernardino Herrera. ¿Qué hacer con las redes? ¿Qué hacer con la Internet? Se lo pregunto por lo que dijo el director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, Andrés Eloy Méndez. A final de año daba a entender que un posible control iba a llegar a las redes sociales. Se debe regular, el que escribe se debe autorregular, otra palabra que hemos escuchado mucho en estos últimos tiempos. Al regreso lo hablamos con Luis Ugas, periodista de La Iguana TV, y Bernardino Herrera, investigador del Instituto de Investigaciones de la Comunicación, historiador y comunicólogo. Ya venimos.
Luis Ugas y Bernardino Herrera nos acompañan la mañana de hoy. La pregunta para los dos: ¿qué se deben hacer con las redes sociales, si es que hay que hacer algo? Sobre todo por lo que decía el director de Conatel. Posible regulación podría llegar a las redes sociales. Luis Ugas, primero. Bueno, yo creo que la regulación como tal, como se quiere ver de que el señor Bernardino no debe escribir esto o aquello, Saúl Eduardo, no es eso. Pero sí, yo creo que la utilización, o la mala utilización, mejor dicho, de las redes sociales tiene que vigilarse a nivel penal y civil. ¿Por qué? Hace un ejemplo. En Estados Unidos hubo varios detenidos, o por lo menos 2 casos que recuerdo, por amenaza de muerte al expresidente Obama. ¿Ok? Aquí en Venezuela han pasado varias cosas. Ejemplo, que eso fue un cangrejo penal o un penal jurídico que se atravesó, que se hacía con el tocayo, que no es familia mía, gracias a Dios, del compañero Ugas, que publicó las fotos de Robert Serra, asesinado en la morgue. ¿Qué hacemos con el muchacho que amenazó a la hija de Diosdado Cabello de muerte? La chica esta que era pitoniza, que advirtió, que dijo una semana antes que podía haber un luto en la Asamblea Nacional. O sea, no es regularizar de que no, Sonsire no debe escribir esto o aquello, no. Pero sí se tiene que tener, creo que profundizar la ley de delitos informáticos, porque eso, ahorita las redes sociales están influyendo directamente en la colectividad. Entonces hay que tener por lo menos, aunque sea responsabilidad de las cosas que se dicen, más no regular esto o aquello. Los cambios en las líneas editoriales que ha experimentado el país, incluso esta compra de medios que se produjo desde hace aproximadamente 2 años y medio, al final, ¿cómo se traduce en el acceso a la información que debe tener cualquier venezolano? Y lo digo porque ahora es más difícil acceder a aquello que a uno le interesa. Yo digo incluso que hay como un menú a la carta y que el que está interesado tiene que buscar de manera minuciosa la información para poder contraponer alguna idea, alguna opinión. Bueno, con respecto a la pregunta de las nuevas regulaciones, ya tenemos bastantes regulaciones. Es decir, las mismas regulaciones que aplican para los medios clásicos también aplican para los medios de redes de Internet. Lo que ha ocurrido es que en las redes de Internet participa prácticamente casi todo el mundo. Es decir, los individuos pueden reciclarse, pueden reciclar, las personas están cada vez participando más. Y por supuesto hay un periodo en que las personas pues, se expresan de la manera más, digamos, exacerbada. Pues. Es decir, por lo general tienden a exagerar. Forma parte de este primer periodo de las redes de Internet. En la medida en que la gente vaya concientizando que su participación en las redes tiene una responsabilidad, como tiene una responsabilidad su participación en todas partes, pues, es decir, el decoro, el comportamiento ético, eso funciona. Y en la medida en que la colectividad se va concientizando de que en el campo de la comunicación también tiene responsabilidades. Pero eso solamente ocurre si existe una política de difusión. Cuando tenemos un Estado que desinforma, no informa, aquí desaparecen helicópteros y nadie sabe, aquí hay fosas comunes, que hasta en las cárceles hay una cosa absurda, inaudita, y no hay manera de saber qué es lo que ocurre, es decir, la desinformación ocurre. ¿Qué pasa? ¿Cómo se administran los dineros públicos? El famoso misterio, el monstruo de Odebrecht, que tiene como 60 obras en el país, casi todas son unos cementerios que se han convertido, no hay una manera de saber. No se informa, aquí no tenemos estadística, no tenemos, es decir, la desinformación en general, ¿no? Causa una presión adicional a las redes sociales. Si el Estado, el gobierno y sus instituciones informaran oportuna, debida y correctamente, es decir, le permitieran al periodismo independiente acceso para poder corroborar lo que está diciendo, porque una cosa es lo que dice y otra cosa es corroborar, ¿no? Lo que se dice con los hechos, la correspondencia con los hechos, es decir, la diversidad de la fuente, que es lo que necesitamos. Si eso ocurriera, inmediatamente las redes bajarían de intención. Los problemas de exceso de redes se deben fundamentalmente a grupos de fanáticos, que los hay en todas partes del país, sea religioso, etcétera, pero para eso existen regulaciones, no hace falta inventarla más. Es decir, simplemente las autoridades las aplican cuando se cometen esos excesos y punto, y se sustancia
dentro de un debido derecho. El problema es que no existe debido derecho en el país. Y el problema es que se ataca, se agrede, se amenaza a los medios independientes, se coaccionan, se impone una especie de autocensura, que son las distintas formas de coaccionar la libertad de expresión, y creando un ambiente de desinformación que impacta de manera negativa en las redes, ocurriendo. Es decir, esta especie de anarquía desatada que hay en las redes. Pero, además de eso, si usted inunda las redes con noticias falsas, pues entonces vas inutilizando el medio, lo vas corrompiendo, lo vas intoxicando, que es lo que es el último intento. De hecho, la declaratoria conjunta de los multilaterales, ONU, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la de la Europa y de África, alertan justamente sobre estos tres grandes males. El primero, la desinformación, es decir, la deserción que tienen los gobiernos que muestran los gobiernos para informar oportuna y de acuerdo con la ley. La otra son las noticias falsas, las fake news, la llamada fake news, que están inundando, contaminando, intoxicando las redes de Internet. Y, por último, la propaganda, que no es otra cosa que una falsificación de la realidad, una tergiversación de la realidad, de la cual el gobierno no solamente es campeón en eso, sino que además despilfarra enormes cantidades de dinero que pueden ser invertidos en el bienestar social, que no se está haciendo ahorita en estos momentos en el país. Esta pregunta inicialmente para Luis Ugas. ¿Cómo consideras tú resulta para el comunicador social de hoy y los medios de hoy acceder a las fuentes oficiales? Mi pregunta va un poco en el sentido de lo que planteaba Sonsiré. Uno quisiera tener más acceso a las fuentes oficiales. Sabemos que con frecuencia puede haber una cadena, sabemos la presencia que tienen los medios públicos del país con sus determinadas vocerías, pero a nosotros nos encantaría, por ejemplo, contar en este programa, que lo logramos con un averaje bastante alto, todavía con más representantes de las distintas instancias del gobierno. ¿Tú no crees que el gobierno pudiera aprovechar más, tener presencia de sus voceros para explicar mejor su gestión, para llegar con más profundidad, utilizando también los medios privados? Es decir, la ausencia de esos voceros del gobierno en los medios privados es porque hay una guerra mediática que está todo el tiempo intentando aniquilarte, o pudiera haber un esfuerzo desde el punto de vista oficialista en eso que planteo. Claro, Eduardo, lo que pasa es que vamos al punto de que, vamos al tema económico, rapidito. El gobierno se pregunta, o insiste, ¿por qué la empresa privada no acompaña al gobierno y a eso? Entonces, ¿qué es lo que dice la empresa privada? Pero es que el gobierno tiene que generar confianza para nosotros poder invertir. Bueno, yo creo que en la comunicación es totalmente lo mismo. Con estos 18 años de confrontación, porque no te lo voy a negar, esta confrontación, esta pelea de perros que ha tenido los medios de comunicación privados con el gobierno nacional, yo creo que más bien se ha abierto las posibilidades, ya ha habido acercamientos, ya tú puedes traer funcionarios del gobierno para acá. Hay periodistas en diferentes espacios que ya tienen ese tipo de acercamiento, pero no ha sido fácil. O sea, son 18 años, Eduardo. Tú has vivido comunicacionalmente estos 18 años de revolución donde ha sido una tajaperro entre los medios de comunicación privados y el gobierno nacional. Creo que sí, el gobierno nacional debería ir flexibilizando y asistir a estos espacios que también son tan vistos como los del gobierno nacional, como los del gobierno, los medios de comunicación del gobierno, y que todo pueda fluir como un país normal. Creo que sí, pero tiene que haber confianza tanto ceder tanto de los medios privados como de la vocería oficial, y creo que sí se puede hacer y se va a hacer. A regreso, las cadenas. Eduardo lo planteaba por uno de las herramientas que tiene el gobierno para dar cuenta de su gestión. Más de uno se asustó anoche porque iba a empezar el juego de Venezuela y arrancó una cadena. El que no tenía cable dijo, bueno, ¿y ahora dónde veo el juego? ¿Qué hacer? Hay un abuso, hay una excesa utilización por parte del Estado del medio del espectro radioeléctrico con las cadenas. Lo hablamos a regreso con Luis Ugas y el profesor Bernardino Herrera. Amigos, seguimos, nos quedan 6 minuticos para seguir conversando con Luis Ugas, periodista de La Iguana TV.
Bernardino Herrera, investigador del Instituto de Investigaciones de la Comunicación. El tema de las cadenas. ¿Cómo se utiliza hoy el día bajo la ponderación? Estamos viendo, por ejemplo, la semana pasada, si no me falla la memoria, dos cadenas. Tempranito, la cadena del resumen de la cadena del día anterior. ¿Cómo ponderar la utilización por parte del Estado en momentos donde se dice que existe una guerra mediática contra todas las actuaciones del gobierno, Luis? Por eso tú mismo, lo que tú mismo dices, Saúl, la guerra mediática que dice el gobierno que existe por parte de los medios de comunicación privados, justifica las cadenas que ellos están haciendo. Si nos podemos evaluar las cadenas que hacía el presidente Chávez en su mejor momento con las cadenas que hace el presidente Nicolás Maduro, no las diferenciaría mucho, creo que es el mismo ritmo de trabajo. Las del presidente Chávez, por supuesto, eran mucho más extensas por el discurso del presidente Chávez. Las particulares tendrá el presidente Nicolás Maduro. Pero yo no soy quien para decir, miran, presidente, creo que ahora sí los medios están informando más su gestión o no. Esa es la decisión del mismo presidente de la República, asesorado seguramente por el ministro de Comunicación, Ernesto Villegas, y están, tratando de llevar su gestión, su gobierno de calle, todas sus iniciativas. Si ven, porque ellos, como dice el compañero Bernardino, ellos tendrán sus salas situacionales. Y si ellos están evaluando de que los medios de comunicación no le están dando la cobertura suficiente a eso, tienen que acudir a las cadenas. ¿Cuál debe ser la labor ética de un periodista frente a un personaje del Estado, una autoridad, el propio presidente? Y yo me quedo rapidito con esta anécdota. Cuando uno entrevistaba al expresidente Hugo Chávez, uno podía interrogarlo con mucho respeto de los temas que fueran. Bueno, la ética periodística y del comunicador social es muy clara. Y lo único que hay que hacer es seguirla. Es decir, hacer las preguntas que hay que hacer para poder hurgar en las distintas aspectos de una noticia. Es decir, preguntar y de dónde salió ese dinero y en qué se está invirtiendo, se está investigando, por qué no se está investigando. ¿Por qué su actuación, sobre la base de qué usted no está violando esta ley, etcétera? Un periodista tiene que estar muy informado, informado desde el punto de vista de la reglamentación que existe y, en consecuencia, hacer las preguntas que siempre van a ser incómodas. Ahora, respecto a las cadenas están siempre en proporción directa al pánico que tiene el gobierno de la adversidad que tiene frente a la opinión pública. Es decir, en estos momentos el gobierno tiene una urgente y desesperada necesidad de falsificar la realidad. Y para eso ha aumentado más propaganda, para eso ha aumentado el ritmo y el tren de las cadenas, ¿no? Porque ya no tiene manera de falsear la realidad. En estos momentos están convirtiendo las panaderías ahora en el nuevo villano de la película, pues. Es decir, ellos siempre tienen un villano, pues. Y toda la propaganda gira en términos. Usted se pone a ver, en estos días he estado viendo un poquito cada uno de los medios, y resulta que son las panaderías las que están vendiendo, las que están comercializando el capitalismo en las panaderías, que ellos lo que tienen un afán de lucro y ese tipo de cosas, que están quitándole el pan al pobre. Y he escuchado cosas así, pues, de ese tipo. Es una especie de villanización, ¿no? De un comercio tan sencillo y tan popular como es la panadería. Y que lo que está ocurriendo es que no hay harina, sencillamente, no hay harina, y el costo de la harina rebasa la capacidad de nuestras posibilidades. En estos momentos, más del 80% de todos los venezolanos estamos sumergidos en la extrema pobreza, de acuerdo con los indicadores del Banco Mundial, que dice que pobreza extrema son todas aquellas personas que ganan menos de $1,90 diarios. Y un profesional hoy en día no está ganando más de $30 mensuales, ¿no? Es decir, estamos en una situación bastante difícil, no podemos adquirir los alimentos, estamos por encima, y eso genera un descontento tan brutal que las redes sociales no hacen otra cosa que servir de caja de resonancia. A ese descontento que aumenta, el gobierno le llama guerra mediática falsamente, que no lo es. Simplemente es descontento por el mayor desastre que sistema alguno haya podido resultar. Mira, se nos agotó el tiempo, Bernardino. Te agradezco también, Luis Ugas. Le agradezco a ambos que tengan la honestidad, la entereza
y el compromiso, la responsabilidad de estar aquí compartiendo este espacio. Están dando un maravilloso ejemplo que la gente agradece. Contamos próximamente con ustedes. Claro, seguro que sí. Qué bueno. Luis Ugas, periodista de La Iguana TV, Bernardino Herrera, investigador del Instituto de Investigaciones de la Comunicación, historiador y comunicólogo. Creo que este diálogo no se agota, uno queda, ¿verdad, Sonsire Saúl, con ganas de más? Así que los esperamos también la próxima semana. Amigos, se acaba Televisión por hoy. Seguimos con ustedes en radio después de la pausa. Mañana.